7, versículo al 54, lo vamos a leer de manera alternada. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Todos, uno más, espérenme. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora sí todos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pueden tomar asiento. Cuando el Señor Jesús murió, dice que sucedieron una serie de eventos acá. Dice que hubo un gran terremoto, tan grande que las piedras se partieron. Dice la Biblia también que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, siendo una indicación a nosotros que ahora no necesitamos del lugar santo ni el lugar santísimo, sino que nosotros tenemos entrada absolutamente sin tener que ir a través de un sumo sacerdote, porque Cristo es el sumo sacerdote y también Cristo es el Cordero, el sacrificio de Dios. Ya no necesitamos ir al templo, ya no necesitamos de ese velo que divida el lugar santo del lugar santísimo. Dice también que los muertos en Cristo que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a Jerusalén y aparecieron a muchos. ¡Wow! ¡Qué tremendo el ver a esos muertos ahora por causa de Cristo resucitados! Pero dice acá el versículo 54, el centurión que estaba ahí, al ver el terremoto y todo lo que había sucedido, temió en gran manera y dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Tantas cosas que pasaron, pero hubo ciertas cosas antes de que el Señor Jesucristo muriera que Él dijo. Yo creo que las cosas que nosotros llegamos a decir, si es que tenemos tiempo cuando estamos muriendo, deben de ser de suma importancia. El Señor Jesús, al estar muriendo, dijo una serie de cosas que cuando nosotros las vemos y las leemos, yo creo que nos llena de impacto, pero también nos llena de dolor al saber el sufrimiento, la agonía y todo lo que Él estaba pasando. La primera palabra que quiero que veamos es una palabra de angustia. Mateo 27, versículo 45, dice ahí, en el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús clama, ya estas palabras eran a la hora novena, ya a minutos antes de estar muriendo. Y sus palabras, dice acá,
que clamó a gran voz. De tal manera que cuando él dijo estas palabras y esta pregunta realmente, al final diciendo, no fue algo que fue un susurro, no fue algo que fue simplemente en una voz normal, pero él al estar diciendo esto, quizás tuvo que pararse un poquito más sobre sus pies para poder tomar un poquito de más aire y clamar al cielo y levantar su cabeza al cielo y decir, Elí, Elí, lama sabactani. Y haciendo esa pregunta y diciendo con esta pregunta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo mundo oyó lo que el Señor Jesús estaba diciendo. El Salvador de la humanidad estaba ahora solo. Él era 100% Dios, pero Él también era 100% hombre. Dios Padre tuvo que dar la espalda a su Hijo por su gran amor por nosotros. Y el Señor Jesucristo sabía que la presencia de Dios ya no estaba ahí. Ya no había nada que se iba a hacer. Jesús pudo haber llamado a todos los ángeles para que vinieran a rescatarlo, pero Él quiso hacerle saber a la gente, ¿saben qué? Yo estoy haciendo esto por amor a ustedes. Dios me ha desamparado y aquí yo estoy dando mi vida por cada uno de ustedes. Allá en Salmos capítulo 22, si ustedes tienen tiempo y lo pueden leer en esta noche, es un salmo en donde encontramos unas 5, 6, quizás 7 lugares en donde se cumplen diferentes profecías acerca del Señor Jesucristo. Por ejemplo, una de ellas es que ni un hueso de Él fue roto o quebrado. Él dijo, contar puedo todos mis huesos. Él también dijo que Él tenía sed en ese Salmo capítulo 22. En ese Salmo capítulo 22, Él dice en el versículo 1, están estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De tal manera que Él está haciendo referencia al Salmo capítulo 22, a todo el Salmo en sí, y en ese Salmo encontramos varias cosas que suceden y son palabras proféticas que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Estas palabras fueron palabras de angustia. Estas palabras fueron palabras diciéndonos a nosotros, estoy entregando mi cuerpo. Estoy acá solo y estoy aquí abandonado. Dios Padre me ha abandonado, me ha desamparado. Pero Él no lo hace quejándose. Él está simplemente diciendo lo que ha sucedido. Dios Padre lo ha desamparado para que Él esté completamente, siendo completamente hombre, pudiera morir. Si Dios, la mano de Dios aún estuviera en Él, Él no hubiera muerto nunca. Dios simplemente tuvo que quitar su mano en la vida de su Hijo, darle la espalda por un segundo, unos momentos, y decirle a Él, Hijo, te amo tanto, pero estás haciendo esto para lo cual yo te he enviado, para dar tu vida en rescate por muchos. Número 2, encontramos la palabra de perdón. Lucas capítulo 23, en el versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice acá, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo, mientras Él estuvo predicando en su ministerio aquí en la tierra,
Él nos dijo que debíamos de amar a aquellos que nos aborrecían. Debíamos nosotros perdonar a aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. De tal manera que como Él podía predicar eso y no hacerlo Él mismo, Él dijo aquí: Padre, perdónalos. Él estaba diciendo: yo ya los he perdonado. Yo no les tomo en cuenta ninguna de las cosas que ellos han hecho. El que me hayan clavado, el que me hayan escupido, el que se hayan burlado de mí, el que me hayan quitado la barba, el que me hayan puesto esa corona de espinas, el que me hayan juzgado, yo no les tomo en cuenta nada de eso. ¿Cuántas veces gente nos hace cosas malas? Gente va a ver que quizás no vas a llegar a ser crucificado, pero alguien se va a burlar de ti. Quizás nadie va a poner una corona de espinas en tu cabeza, pero alguien va a decir palabras que van a herirte. Quizás nadie te va a agarrar con un látigo en donde al final tenían cabezas de hierro y cuando jalaban ese látigo desprendía la carne. Quizás a nadie le va a pasar algo así, pero vas a sufrir oprobio, vas a sufrir burla, alguien te va a decir algo, alguien quizás hasta te va a golpear. El Señor Jesucristo los perdonó. Él dijo: yo los perdono, y habló con el Padre y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Si hay alguien que te ha hecho algo, hermano, sería bueno este día de perdón, este día tan especial en donde Jesucristo dijo: yo te perdono, perdono a la humanidad, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este día pudieras tú decir: hay alguien que me ha hecho algo, hay alguien que me ha ofendido, hay alguien que me ha gritado, yo te perdono. Pudiéramos hacer lo mismo. Número 3, Lucas 23, 39, allí adelantito. Dice Lucas 23, 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, ¿qué quería ese hombre? La salvación. Dijo: sálvate y sálvanos, y le pidió salvación, pero no le pidió una salvación espiritual. Le pidió una salvación material, le pidió una salvación de su pellejo. Le dijo: Señor, sálvame, yo no quiero morir, quiero tener más días de vida para poder seguir haciendo las fechorías que he estado haciendo. Y él no se arrepintió. Es más, lo dijo burlándose. Pero el otro le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Wow, aquí el malhechor dijo: hemos hecho mal, se nos ha juzgado y se nos ha juzgado bien. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este joven, hablando con el Señor Jesucristo, sabiendo quién Él era, el Rey de los judíos, que nada malo había hecho, le estaba pidiendo salvación. Y Jesús no le dijo: muchacho, ¿cómo es que te has portado? No le dijo: muchacho, ¿de qué religión eres? ¿De los testigos de Jehová? ¿De la luz del mundo? ¿De los mormones? ¿De los bautistas? ¿Eres budista? ¿Eres del Islam? ¿Qué religión tienes? No le preguntó nada de eso. No le dijo: oh, ¿sabes qué? Ni modo, te tenías que bautizar, y a menos que ahorita comience a llover, ya no tienes ninguna oportunidad. No le dijo: mira, recítame todo el Salmo capítulo 22.
has leído tu Biblia, te has portado bien, sino el Señor Jesucristo vio su arrepentimiento y vio su fe y los salvó. ¿Sabes? Cuando alguien está agonizando, a punto de morir, en lo único que está pensando uno es en uno. Yo no estaría pensando en salvar a alguien más. Pero el Señor Jesús, aún en esa agonía, aún estando con los brazos extendidos y con el dolor intenso en sus manos, en su espalda, en su costado, en sus pies, en su cabeza, todos los huesos, con el sol, con las llagas, con el estar colgado en ese lugar, aún así tomó tiempo para salvar un alma más. Y nosotros que vamos por ahí caminando, alguien se nos acerca y dice: oiga, deme un pesito quizás. Y sí, quizás le podemos dar un peso, pero también podemos darle la salvación de su alma a través de Cristo Jesús. Nos ha pasado, a cada uno de nosotros nos ha pasado. Y el Espíritu Santo de repente nos dice: ve y habla. Y vamos y le hablamos. Pero muchas veces nos dice: hey, ahí hay uno. Y nosotros decimos: ay, es que ahorita no tengo tiempo. El Espíritu Santo dice: mira, no estás en una cruz, no estás colgado, no estás insolado, no estás con esas llagas, no estás sufriendo, tienes tiempo, le puedes hablar. Nosotros tenemos tanto tiempo, tantas oportunidades. La siguiente vez que el Espíritu Santo te diga: háblale a esa persona, ¿qué hay que hacer? Hay que hablarle, amén. Tuvo tiempo de palabras de salvación. Número 3, tuvo palabras de amor. Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25 dice: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Su mamá iba a quedar desamparada. Y aún en esos últimos momentos, él tuvo palabras de amor hacia su propia mamá, viéndola a ella sufrir, viéndola a ella derramar lágrimas por su hijo. Y quizás su hijo diciéndole a ella: mamá, todo va a estar bien, no te preocupes. Y hablando con Juan y diciéndole: Juan, ¿pudieras por favor cuidar a mi mamá? Mamá, ¿sabes qué? Ahí está Juan. Juan te puede cuidar. Juan, ¿puedes cuidar a mi mamá? Y desde aquella hora Juan cuidó a la mamá del Señor Jesucristo. En esos últimos momentos él tuvo compasión. En esos últimos momentos él tuvo amor. Él dijo: esta responsabilidad no la voy a dejar ahí. Él pudo haber dicho: ay, estoy muriendo, mi mamá va a entender, hay que se las arregle ella por ella misma. Nosotros debemos también de cuidar esas responsabilidades. El siguiente mes vamos a estar celebrando el Día de las Madres, y no quiero decir con esto que de ahora en adelante vamos a poner a nuestra mamá en la casa ya de un hermano y hay que la cuide, pero sí lo que estoy tratando de decir es que hay muchas responsabilidades en las que a veces no pensamos. Por ejemplo, la responsabilidad de dejar un testamento. La responsabilidad de, como padre de familia,
quizás si yo muero, ¿va mi esposa a tener un ingreso? ¿Tengo yo un seguro para que mi esposa y mis hijos sean cuidados? De tal manera que el Señor Jesucristo no tenía un seguro, pero Él tenía a alguien de confianza, a Juan. Y Él dijo, yo tengo aquí una responsabilidad a mi mamá. Y aquí está Juan. Y Juan, por favor, cuídala. Tuvo amor por ella y se aseguró que sus responsabilidades estaban cubiertas. Él pudo haber dicho, ay, va a entender, esta muerte está media fea y difícil. Pero no, él dijo, necesito cubrir esta responsabilidad. No puedo dejar aquí a mi mamá sola. Juan, por favor, cuida a mi madre. Número 5, palabras de agonía. Juan capítulo 19, versículo 28. El siguiente versículo dice en Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La escritura de Salmos capítulo 22. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Cuántos alguna vez han probado vinagre? ¿Ok? ¿Cuántos lo hicieron porque se equivocaron y pensaron que era agua? 2, ¿verdad? 3, ok. Y en mi familia 4 con David. No es la mejor bebida cuando uno tiene sed. Cuando uno tiene sed, un Gatorade, ¿verdad? Cuando uno tiene sed, una Coca-Cola bien fría. Amén. En el cielo vamos a estar tomando la Santa Coca, amén. Pero aquí no había Coca, ni había Gatorade, ni había Sprite, ni había Square. Pero no le dieron agua a beber, sino que le dieron vinagre, porque estaba así profetizado. Pero las palabras no son realmente tengo sed. Las palabras es que hay que reconocer que con ese calor intenso de 9 de la mañana a las 12 del mediodía, porque a las 12 del mediodía se juntaron las nubes y oscureció, pero por 3 horas, él estando ahí en esa insolación, y ahora al final, después de 6 horas, estar él tratando de respirar, su boca toda seca, y él dijo, tengo sed, mostrándonos nuevamente que él era 100% hombre, mostrándonos que estaba ya cansado, mostrándonos que una gota de agua era quizás suficiente para ayudarle a ir un poquito más. Él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque estaba agonizando, sus labios resecos, su boca seca. En Salmos 22 dice que su lengua se pegó a su paladar. Él estaba agonizando por nosotros. El que es el agua de vida estaba pidiendo agua. Y sabes, quizás vino alguien y no le pudo dar agua, porque nosotros como humanos no podemos dar el agua verdadera y la que realmente sirve. El Señor Jesús es el único que nos puede dar agua y que fluye para vida eterna. Él es el único. Tengo sed. Número 6, palabras de victoria. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra, consumado es, se usa de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Es usada, me parece, 31 veces. Una de ellas está aquí
Cuando le preguntaron en Mateo, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Esta palabra paga, están usando la palabra teleo. La palabra teleo entonces significa pagar algo en su totalidad. Pero también la palabra teleo significa algo que es consumado, terminado, cumplido, concluido. Por ejemplo, allá en Lucas dice la Biblia, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Esta palabra cumpla es la palabra teleo, hasta que se cumpla, hasta que se concluya, hasta que se termine, hasta que sea pagado. ¿Por qué palabra de victoria? Porque él estaba diciendo, Padre, finalmente he hecho lo que tenía que hacer. Consumado es. Tetelestai, he pagado lo que tenía que pagar. La deuda ha sido pagada en su totalidad. No hay nada más que pagar. No hay nada más que hacer. No hay nada más, a nadie más que enviar. No hay otro cordero que sacrificar. Yo lo he hecho todo en la cruz y ahora consumado es. Y eso era lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Él estaba diciendo, consumado es. Ya nada se tiene que hacer, ya nada se tiene que pagar. La cuenta ha sido saldada. ¿Sabes? Nuestra cuenta se pagó en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él estaba pagando nuestra cuenta. Tu cuenta y la mía es extremadamente larga. Si la leyéramos aquí enfrente, nos avergonzaríamos, lloraríamos y no habría tiempo para terminar de leerla. Pero esa cuenta fue puesta en la cruz. Cada cuenta de nosotros fue clavada en la cruz y el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Y la última palabra está en Lucas 23, 44. Lucas 23, 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, nuevamente, clamando a gran voz, y yo creo que cuando él dijo consumado es, también clamó a gran voz, y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en eso expiró. Estas palabras son palabras de decirle a él, Señor, todo yo pertenece a ti. Es una palabra de entrega. Es una palabra de rendirnos a él completamente. Y él estaba diciendo, Padre, en tus manos estoy. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces expiró. Dios quiere que de la misma manera cada uno de nosotros digamos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que mi espíritu no quiera hacer lo que quiere hacer, sino que el poder de tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida y sea el poder de tu Espíritu Santo que me guíe en todo momento, que me ayude a tomar decisiones, que me ayude a amar más a la gente, que me ayude a ser un mejor cristiano, que me ayude a entregarme completamente a ti para lo que tú quieras todos los días de mi vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y morir a nosotros mismos. Pablo decía, cada día muero. ¿Estás muriendo cada día? ¿Estás diciendo a él, Padre, en esta mañana encomiendo mi vida a ti? Ahorita estábamos leyendo una carta del pastor Víctor
Y en la mañana estaba orando y diciéndole al Señor: Señor, ayúdame a tener el corazón del hermano Víctor Gallo. Señor, ayúdame a tener el corazón del hermano Javier González. Dame, Señor, tu corazón para guiar a esta grey que tú me has dado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Rey de Reyes, Señor de Señores, rindiéndose a la voluntad del Padre. Nosotros deberíamos de hacer igual. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario y por esas palabras que no fueron de queja, no fueron murmuración,